Práctica 3. Circuito con autoenclavamiento. Bueno, en esta práctica se requiere controlar el arranque y paro de un motor trifásico de corriente alterna mediante una sucesión de botones y un PLC. El funcionamiento del control será el siguiente. Al presionar el botón de arranque, el motor deberá encender y permanecer de esta manera hasta que se presione el botón de paro. Se deberá tomar en cuenta que el control se realizará a 24 VCD y la fuerza a 440 VCA. A continuación tenemos el procedimiento de nuestra práctica. Primeramente nos dirigimos al icono de Logix Pro que se encuentra en el escritorio de nuestra pantalla. Damos doble clic y al abrir el programa que nos ayudará a simular nuestro circuito, nos dirigiremos a la barra que dice Simulaciones. Podremos ver que nos despliega una lista de simulaciones. En este caso, nosotros utilizaremos la de entradas y salidas. Podremos ver que nos despliega varios botones y varios LEDs, los cuales tomaremos como entradas o de salidas. Después colocaremos un Wrong Branch, el cual nos permite realizar circuitos en paralelo. Ahora, colocamos dos contactos normalmente abiertos y los colocamos de manera paralela. De igual manera seleccionamos un contacto normalmente cerrado, el cual pondremos en serie con nuestro primer contacto. Ahora bien, seleccionaremos una salida, una bobina, y quedará en la zona de salidas de nuestra línea. Debemos aclarar que una bobina es un elemento de salida y nunca se puede poner, en este caso, en otra parte, únicamente en la zona de salida de nuestra línea. A continuación, tomaremos los controladores de los botones y los arrastraremos hasta nuestros contactos y nuestra salida. Tomaremos la primera entrada y la arrastraremos hasta nuestro primer contacto normalmente abierto. Haremos lo mismo, pero en este caso con nuestro contacto normalmente cerrado. Lo arrastraremos y quedará de esta manera. Ahora bien, necesitamos darle una salida a nuestra bobina. Tomaremos de la fila de salidas y arrastraremos hasta la bobina. Quedará de esta manera. Ahora, para que nuestro circuito pueda tener el funcionamiento que nos marca la práctica, necesitamos ponerle a este contacto una salida similar a la de la bobina. A continuación explicaremos por qué. Para que podamos cargar nuestro circuito, nos iremos a Show PLC Control Panel, que es esta flechita que tenemos aquí. Le damos un clic y nos aparece estas opciones. Le damos correr y descargar. Le ponemos que sí a la ventana de diálogo y se descarga nuestro programa. De igual manera le damos correr y verificaremos nuestro circuito. Si pueden ver, ahí está prendida nuestra bobina. Esto hasta que presionamos el segundo botón, que es el de paro. Si pueden ver, ya tenemos apagado nuestra bobina. Ahora, esto pasa debido a que los electrones en esta parte no pueden pasar con nuestro contacto normalmente cerrado,
pero esta es la misma salida que tenemos en la bobina, así que los electrones, en lugar de pasar derecho, se desvían aquí, en esta parte, y esto lo capta la bobina. Ahora bien, si presionamos nuestro segundo botón, pueden ver que nuestra bobina se encuentra apagada. Esto pasa porque al presionar nuestro segundo botón, nuestro contacto normalmente cerrado se abre, solo que aquí no se puede apreciar. Esto hace que pasen los últimos electrones que encontraban aquí, pasen directamente a la bobina y se apague. El movimiento de estos electrones es tan rápido que nosotros no podemos alcanzar a apreciarlo, pero así es como pasa. Al presionar esto, nuestro contacto normalmente cerrado se abre, pasan los últimos electrones y se apaga nuestra bobina porque aquí ya no hay más electrones. Como nada más presionamos, abre y cierra, entonces pasan los últimos electrones y se vuelve a cerrar. Esto hace que ya no pasen electrones y este mecanismo, que se vengan por aquí los electrones, vuelve a suceder hasta que presionamos nuevamente el primer botón. Debemos aclarar que así como están nuestros contactos y nuestra bobina, no se encuentran en ocasiones en los circuitos, sino que aquí únicamente simulamos su funcionamiento de nuestro circuito. Bueno, ese es el procedimiento de nuestra práctica número 3, que es circuito de enclavamiento. Espero que les ayude este tutorial y a continuación les explicaremos brevemente en conclusión lo que es nuestro circuito. Gracias. Estas son las siguientes conclusiones de mis compañeros de equipo. Yo soy Said y mi conclusión fue que controlar un motor trifásico con un apagador no es posible, ya que se tiene que mantener presionado para que éste siga prendido, pero con la estación de botones que hicimos se puede controlar el arranque y paro con un solo. Bueno, mi conclusión es que, como todos sabemos, los botones push funcionan si los tenemos presionados de manera simultánea, así que en este caso lo que quiere el maestro es que únicamente presionemos una vez y con esto mantengamos nuestra bobina prendida, así que utilizamos el método de autoenclavamiento, el cual consiste en poner un contacto como salida, y de esta manera la bobina podrá captar su señal. Captando la señal es como si los electrones salieran por este contacto, y de esta manera hace que la bobina se encienda. Al presionar el segundo botón, que es el de contacto normalmente cerrado, provocamos que pasen los últimos electrones y se cierre nuevamente el contacto, así que ya no deja pasar electrones, ya no hay electrones que hagan falta, y de esta manera se apaga nuestra bobina. Obviamente este proceso pasa demasiado rápido que para los ojos humanos es no visible, pero así es como sucede. Bueno, mi conclusión es que también el circuito no a fuerza tiene que estar físicamente de esa manera, únicamente este programa lo utilizamos para saber hacer funcionar nuestro circuito. Gracias. Hola, mi nombre es Astrid Paola. Bueno, mi conclusión de la práctica 3. En la práctica 3 se obtuvo que controlar el arranque y paro de un motor trifásico. Por la estación de botones, para mí esta práctica fue un poco complicada, pero al final de esta práctica tuve que utilizar dos contactos abiertos colocados en paralelo y enseguida un contacto cerrado. Y por lo último,
Una bobina, al presionar los dos botones, automáticamente se energizaba la bobina y quedaba así hasta que se presionaba el botón de paro, que era el siguiente. Bueno, pues esta práctica la pudimos completar gracias a una breve explicación del maestro, porque sí estuvo un poco complicada, pero al final la entendimos. Gracias. Hola, yo soy Pamela y bueno, durante esta práctica aprendimos a controlar un motor trifásico mediante una estación de arranque y paro. El circuito lo armamos con dos contactos normalmente abiertos en paralelo y contacto cerrado en serie, lo cual energizará nuestra bobina. La práctica fue complicada, pero al final pudimos resolverla con una breve explicación del maestro. Gracias. Bueno, pues eso es nuestra práctica número 3, circuito de autoenclavamiento. Esperemos les haya servido la información y agradecemos su atención. Gracias.